Queridas amigas y amigos de Opiniones, bienvenidos. Hoy vamos a conversar con un par de economistas venezolanos de mucho vuelo, de alto rango, pero antes quiero decirles que ya la próxima semana tendremos aquí en Opiniones a su conductor original, a su titular, Pedro Corso. Va a regresar de Europa, donde está haciendo unos reportajes, y se va a reincorporar a este trabajo. Yo tuve la inmensa satisfacción de poderlo sustituir durante un par de semanas. Pedro Corso es un periodista de mucho salero, de mucho tronillo y además un tremendo amigo. Bueno, hoy vamos a conversar sobre la economía venezolana, sobre esa situación terrible que dice la gente que padece la economía venezolana, y lo vamos a hacer con dos economistas venezolanos de gran reputación, de mucha experiencia. El doctor Luis Prieto Oliveira. Bienvenido, Luis, qué grato tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme. No, es que Luis es uno de los conocedores más íntimos, por decirlo de algún modo, de la economía venezolana, y además es uno de los dirigentes más emblemáticos de la Mesa de Unidad Democrática en el sur de los Estados Unidos. Ha hecho un trabajo extraordinario de promoción del rescate de la democracia venezolana aquí en el sur de los Estados Unidos. Y el economista Guillermo Montero. Guillermo es economista, tenía experiencia como empresario privado, como banquero, y también en sus tiempos juveniles, estudiantiles, universitarios, tuvo experiencia como dirigente estudiantil. Bienvenidos. Gracias. Fíjense ustedes, yo quisiera comenzar este programa, mis hermanos queridos, con este reportaje que hizo en el Nuevo Herald, el Herald en el español de Miami, el periodista Antonio María Delgado, un periodista bastante acucioso, bastante estricto en el seguimiento de la realidad venezolana. Este jueves pasado, el 22 de mayo, él publicó este reportaje con este titular: Venezuela, país líder de penurias económicas, supera a Irán y Serbia gracias a los altos niveles de desempleo, inflación, escasez y tasas de interés. Y el lead, o sea, el encabezamiento del artículo dice: pese a la enorme renta petrolera del país, los venezolanos enfrentan las mayores dificultades económicas del planeta, afectados por un nocivo cóctel de desequilibrios que incluyen un elevado desempleo, una aguda escasez, altas tasas de interés y principalmente la mayor tasa de inflación del mundo. ¿Por qué ocurre esto, Luis? Bueno, mira, ahí hay varias razones, pero la principal es que hasta ahora, desde que Marx empezó a hablar de socialismo en 1848 con el Manifiesto Comunista, María Ángels, desde ese momento hasta ahora, el comunismo y el socialismo y sobre todo su primo hermano y heredero, el comunismo, no han podido resolver el dilema entre la producción y la distribución. El tema central de Lenin en su primera posición fue a todo el mundo de acuerdo con su necesidad y de todo el mundo de acuerdo a su capacidad. Sí, señor. Pero esa fórmula, este axioma o apotegma de Lenin no puede traducirse de ninguna manera en una situación de bienestar. ¿Y cómo se expresa eso en la realidad venezolana actual, en esa penuria económica? Fundamentalmente que un gobierno que se dedicó a repartir dinero por todas partes, sin que ese dinero se tradujera en ninguna actividad productiva. Entonces, ¿qué es lo primero que ha pasado en Venezuela? Es que un número considerable, una mayoría, diría yo, de la masa trabajadora, se habituó a no trabajar, a obtener dinero sin trabajar. No existe productividad. No hay ninguna empresa que pueda contratar personal, porque para contratarlo tendría que darle más de lo que les da el gobierno, y nadie puede pagar ese dinero y producir para ganar algo, para tener la posibilidad de tener un proceso acumulativo, ¿no? Entonces ese proceso, sobre todo porque Venezuela es una economía que fue catalogada desde hace muchos años como una economía consular, en el sentido de que tiene un sector productivo que es totalmente externo a su realidad social, a su realidad. Entonces, el petróleo, una vez que se ubica y se empieza a producir,
no necesita gente que lo maneje, sencillamente empieza a fluir y en la medida que fluye se vende y produce dinero. Ahora bien, ahora eso no viene, no regresa, en la mayor parte de los casos, no regresa en forma de ingreso a las personas que viven en el país. Sí, señor. Ahora fíjate tú, Guillermo Montero, hay una paradoja, o pareciera haber una paradoja, y es la siguiente. Incluso estuvimos conversando antes del programa un poco sobre eso. Y es que el pueblo venezolano pareciera estar en una situación ruinosa, incluso hasta sin papel higiénico, con un desabastecimiento terrible, en una situación realmente espantosa, ¿no? No solamente en materia de inseguridad, sino en materia de la sobrevivencia económica propiamente tal. Sin embargo, hay quien dice que el pueblo está en ruinas, pero el gobierno no, que el gobierno tiene mucho dinero y que tiene mucha capacidad de administrar dinero para sostenerse en el poder. ¿Qué hay de cierto en eso? Eso es correcto, Alexis. Básicamente tenemos un modelo económico que ni es modelo, ni ni funciona económicamente de manera adecuada. ¿Qué sucede? El ingreso nacional, que así se le denomina, tiende a ser distribuido vía la acción social y vía la remuneración de la masa trabajadora, ya bien sea a través de la empresa privada, prestándole apoyo a la empresa privada y los trabajadores a través del empleo, pues que reciben dinero y que reciben subsidios para complementar su existencia o su existencia vital. ¿Qué sucede? En Venezuela el Estado maneja una cifra que tengo algunas anotaciones que me permití hacer para no ser pedagógico, pero sí para fundamentar la exposición que te estoy haciendo y que le hago a los televidentes. Es que el volumen de dinero que ingresa al país es brutal, es una cifra que es excepcional desde el punto de vista monetario para cualquier economía del tamaño de la venezolana y para una... Y hay un presupuesto que se le presenta al público, sí, que se aprueba en el Congreso, sí, y otro paralelo. Sí, ¿no? Y ese presupuesto paralelo es aquel que se decide, que se utiliza para subsidiar, pero políticamente. Entonces, no solamente para subsidiar de manera equitativa, sino que hay un segundo presupuesto, que es el excedente entre el precio oficial del petróleo y el precio real, que rondan los 96, 97 dólares, lo cual es una cifra fabulosa. ¿Cómo funciona eso? Explícanos bien cómo funciona básicamente, eso. El Estado, que quisiera organizarse, plantea teóricamente de que, perdón el decaísmo, plantea el que se utilice el dinero que ingresa por 3 millones aproximados de barriles diarios que se producen, que equivale a una cifra de 72 mil millones de dólares al año, a los precios que me he referido, y decide que una parte de ese dinero no se va a utilizar y fija para el presupuesto un precio que el último está en el orden de los 64 dólares, algo así, que lo fija el Congreso Nacional, la Asamblea en este caso, y fijan, esta es la cifra con la que va a trabajar el presupuesto. Y el resto debería, y es lo que se llamó en época de la democracia civil, se llamó el Fondo de Estabilización Macroeconómica, que era un concepto extraordinario porque iba a preservar ese excedente que evitara que entrara ese torrente de dinero a la economía. A los árabes les ha funcionado. Por supuesto, y que presionara, porque cuando entra mucho dinero a la economía y hay poco que comprar con ese dinero, bueno, lo que se produce el fenómeno de la inflación. Pero es que aquí nos encontramos que además de que ese dinero que se reserva, no se reserva en este caso en el Fonden, sino que se utiliza en diferentes fondos controlados directamente por el Estado y sin ningún tipo de supervisión, sin ningún tipo de control, porque las instituciones están mermadas, están subordinadas al Estado central, al poder central, y ese control de esa masa que debería estar con un ahorro, si me permites el término, para hacerlo más sencillo, un ahorro que tendríamos allí para resolver las variaciones inesperadas. Como se decía antes, para atacar la situación cuando vengan las vacas flacas. De emergencia, sí, y las emergencias, y los gastos extraordinarios, y los programas extraordinarios, un programa de vivienda, un programa de alimentación, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Esos fondos no tienen ningún control y son utilizados de una manera alegre y nadie sabe cuánto exactamente está en esos fondos. Bueno, sería muy fácil, sacas la diferencia entre el precio presupuestado
¿verdad? Que son 60 y tantos dólares, y 97 o 100 o 110 que ha llegado a estar, y ese dinero, y el precio de mercado, y ese dinero debería estar en un fondo que tú lo podías supervisar y saber con cuánto ahorro contamos. ¿Qué ha sucedido? Que ese dinero se ha gastado de manera masiva, se ha ido por la vía de la corrupción, se ha ido por la vía de los negocios ilícitos, por los negocios extraeconomía, incluso por ayudas a terceros países, exacto, etcétera, y regalos gastados de manera dispendiosa, y eso hace que ese fondo no lo puedas utilizar para cuando existen estas variaciones, estos impactos en la economía. Ahora fíjate, Luis, algunos expertos petroleros dicen que aunque la producción es de 3 millones de barriles de petróleo, más o menos es la que manifiesta el gobierno, de todas maneras no le llegan al gobierno esa cantidad de dinero correspondiente a los 3 millones de barriles, porque hay mucho petróleo que se regala, mucho petróleo que se pierde por el camino. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, mira, en realidad la producción real, tal como existe en las estadísticas que se conocen, está cerca de los 2,5 millones de barriles. De esos 2,5 millones de barriles, aproximadamente unos 800 a 900 mil barriles van a China. Eso ya está comprometido, ya eso no eso es pagando una deuda. Esos son previamente pagados. Hay un principio que existía en Venezuela, que era que la riqueza petrolera no podía ser hipotecada. Anticiparse. No se podía hipotecar esa reserva. Lo que llaman vender a futuro. Vender a futuro. Entonces, Venezuela ha hecho eso. Esos 600,000 barriles, 800,000 barriles van a China. Se piensa llegar a 1 millón en el próximo año. Y China no está enviando una contracorriente de ingreso que sea más o menos conmensurada a eso. Por otro lado, hay aproximadamente unos 120,000 barriles diarios que van a Cuba. Que es como un regalo prácticamente. Y que Cuba, por una especie de un cálculo muy especial que yo nunca he podido entender cómo lo hicieron, ellos determinaron que el precio de ese petróleo equivale al valor de la ayuda que le presta Cuba a Venezuela. De esa manera se llegó al cálculo de que cada médico cubano le cuesta a Venezuela alrededor de $200,000 al año. Por $200,000 hay varios profesores de Harvard que estarían dispuestos a trabajar en Venezuela. Claro. Entonces, esa situación tampoco produce dinero. Después hay aproximadamente unos 200,000 barriles que están comprometidos en esa entelequia que se llama Petrocaribe, que no es más que una repartija de petróleo a pequeños países para ganarse adhesiones, y que ha generado... ¿Y cuál es la diferencia de ese petróleo que se reparte a través de Petrocaribe con el Pacto de San José, el compromiso que tenían Venezuela y México de apoyar a los países latinoamericanos que no tenían petróleo? Bueno, la diferencia es, primero, el Pacto de San José era mucho más racional, ¿no? Era una cosa organizada. Aquí hay una especie como de cálculo alegre. Es imposible, desde el punto de vista como economista, tú no puedes financiar a 25 años un bien que se consume de inmediato. O sea, Luis, que estaba pensando mientras hablabas en los números, ¿no? O sea que más o menos 1.200.000, 1.300.000 barriles no le están produciendo dinero a Venezuela. Luego hay 600,000 barriles que consume el país, ¿no? Entonces, eso nos deja por fuera aproximadamente unos 600 a 700,000 barriles, que es lo que se está vendiendo a los Estados Unidos. Que es el único que le paga a Venezuela realmente. Bueno, en realidad Venezuela le está vendiendo fundamentalmente a su propia empresa, a Citgo. Citgo tiene un consumo de aproximadamente 1.300.000 a 1.400.000 barriles diarios, recibe 700 y compra 700,000 barriles en el mercado mundial. Pero eso ha pasado con este gobierno, porque antes Citgo no tenía que comprarle petróleo a nadie. No, en la última fase, por ahí en el 87, 88, Citgo estaba comprando cerca de 300 a 350,000 barriles, sobre todo por las diferencias de lo que se llama la dieta
típica de las refinerías. Ellos necesitan comprar ciertos petróleos para hacer una mezcla que les dé un resultado óptimo. Y también por los problemas de flete, de transporte y esas para que cosas. sea comercial en Estados Unidos. Entonces el asunto es que de todo ese petróleo, eso solamente quedan esos 700,000 barriles. Ahora, Luis, hay una cosa importante, ¿no? Ya sabemos, sí, que están despilfarrando el petróleo de una manera absurda y grotesca, pero hay gente que dice que Cuba necesita más o menos unos 50,000 barriles de petróleo. Más o menos. ¿Entiendes? Y Venezuela le manda 120,000 barriles. O sea que Cuba se ha convertido en un país exportador de petróleo sin producir petróleo, porque sí, el excedente lo vende en el mercado internacional. En el mercado de spot, pero eso no es solo un negocio de Cuba como tal. Aparentemente es un negocio de Cuba y de los jerarcas del gobierno que venden ese petróleo sub rosa por allí, sí, bajo tapado, sí, y están generando un ingreso muy sustancioso para el Estado cubano y para los partidarios del gobierno que, sí, para la nomenclatura, pues, que se reparten esa gobernal, torta enorme de 70,000 barriles diarios de petróleo, que es una suma pero sumamente, sí, cuantiosa. O sea que la aristocracia comunista cubana tiene un regalo ahí que le hace Venezuela mensualmente. Ahora son 70 millones de dólares diarios. Imagínate tú. Fíjate tú, Guillermo, en este reportaje que hizo este jovencito, buen periodista, Antonio María Delgado, se dice también que la inflación en Venezuela, que es la más alta del mundo, es de todas maneras irreal, porque se hacen esos cálculos a partir de la información oficial, pero dicen los expertos que esta información oficial es tramposa, que realmente la inflación es el triple lo que el gobierno dice. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, bueno, yo celebré con entusiasmo esta mañana cuando vi la noticia, porque coincide plenamente con algunos cálculos serios que se han hecho sobre el verdadero tamaño de la tasa inflacionaria, el verdadero valor de esa tasa inflacionaria. El verdadero valor ronda el 350% en el último año. Porque es muy sencillo. El gobierno dice 60%. No, es que lo que pasa es que la economía de Venezuela está dolarizada. Sí. Absolutamente, como es recurrente a todas las economías hoy en este mundo de globalización, que todo se relaciona con el dólar. ¿Qué sucede? Que cualquier variación del precio del dólar inmediatamente es transferido a los precios de manera automática, pues se indexa de manera automática a los precios. Pero entonces el cálculo se hace mal. Si usted tenía en diciembre, en octubre, recuerdo, estaba el dólar en el orden de los 6 bolívares por dólar en el mercado paralelo y en el mercado, y luego en noviembre, octubre, cuando se conoce la situación real del estamento político, el dólar sube a 8.50. Si de 8.50 sube 17, eso es un 100%. Claro. Si de 17 sube a 34, tenemos un 100% más. Sí. Y si de 34 sube a 68, tenemos un 100% más. Son 300, básicamente, que ha subido el costo, el valor del dólar, la paridad de la moneda, como se le conoce en el mercado. Entonces, y de 64, perdón, Alexis, llegó a 90, sí, estamos hablando de un 20-25% más. Entonces estamos hablando de un 30-35% más, casi un 350% de inflación real, porque todo ese dinero, todo ese valor se traslada a los precios. Entonces me dirán, no, pero es que como la economía está subsidiada y la mayoría de los productos tienen subsidio, ese valor se promedia hacia abajo, sí, y se compensa. Bueno, eso no es necesariamente cierto, porque hay un problema fundamental en la indexación de los precios en Venezuela, y por eso es que tenemos la inflación tan escandalosa que tenemos en Venezuela, que es que usted cuando le subsidian la materia prima, pero cuando va a transportarla, cuando va a comprar los repuestos, cuando le va a pagar al transporte, cuando le va a pagar al alquiler del local o de la planta, cuando va a hacer los servicios generales que son recurrentes al proceso productivo, todo este componente que es prácticamente mayoritario, a veces la materia prima no es sino el 20, el 30% del valor final del producto, ese 70, 60%, dependiendo de la industria, viene indexado
a 80, 70, 90 bolívares del dólar, y entonces se traslada al precio. Entonces el empresario que tiene el precio regulado porque fue subsidiado con una tasa preferencial se ve en la imposibilidad de vender al precio regulado. O sube los precios o cierra. Y finalmente se ve obligado, en la mayoría de los casos han habido cierre de muchísimas empresas porque no han podido competir con o entrar al mercado a un precio ajustado. Pero lamentablemente, Alexis, la verdad verdadera es que, y eso lo hemos vivido en otras economías subsidiadas, se produce automáticamente un mercado negro, donde sacas el producto al mercado, no lo vendes realmente en el país y tratas de transportarlo. Y el mercado real termina siendo el mercado negro. Y es un mercado negro porque esa mercancía no se exporta a Colombia, perdón, doctor, que su palabra... vaya adelante sobre la mía, o vaya adelante, como se dice coloquialmente, pero esa mercancía que viene indexada a esos nuevos precios, bueno, aún así sigue siendo atractiva para transferirla a Colombia, porque la diferencia entre el precio real promedio y el precio en Colombia, en Brasil, o en Ecuador, en cualquiera de los, o en el Caribe, sí, es tan atractivo que el empresario que está sometido a esa regla de juego, la inflación, no le queda más remedio que ir a la inflación vender se produce adentro y se importa además. Así ahora es. fíjate tú, pero Luis, es que hay déjame, una cosa que es más grave que todo eso, que es que, y así lo señala Hanke en su informe, el problema es que hay una especie de enorme filtración de todas estas mercaderías que están sometidas a control de precios y a subsidio, no solo hacia las economías externas, hacia Colombia, sino hacia la propia economía venezolana. Porque entonces surge no un mercado negro, sino un mercado rojo, ¿no? Que es que los señores que manejan los mercados oficiales le venden a ciertos grupos llamados de buhoneros, pero que son empleados de esta nomenclatura, para que vendan esos productos 3 o 4 veces más allá del precio oficial. Entonces, ¿cuál es el precio verdadero de los bienes? Todos los economistas saben que el precio del mercado es el precio al cual se venden las mercancías. Y al cual la gente está dispuesta a pagar. No es el precio nominal, es el precio efectivo. Entonces, ¿cuál es el precio efectivo de esos bienes? ¿Cómo se refleja? Si tú tienes que el precio real de las mercancías en el mercado negro, en el mercado rojo es de 3 veces o 3 veces y media lo que está pagando, lo que supuestamente debería pagarse en Mercal, pues entonces el precio real es ese. Entonces, cuando tú reflejas en las estadísticas oficiales que hay un 60% de inflación, no estás sino menospreciando Ahora, una cuestión muy importante, Luis, que yo quiero que tú le expliques aquí de la mejor manera posible. Se dice que el impuesto más terrible contra los pobres, el que le mete la mano en el bolsillo a los pobres, es la inflación. ¿Por qué es eso? Bueno, mira, fundamentalmente hay un viejo sistema que dice que cuando hay inflación, los precios suben por el ascensor mientras los ingresos suben por la escalera. Entonces, los ingresos de los trabajadores, normalmente, que son la masa trabajadora, la que tiene menos recursos de movilizarse, se mueven de manera discontinua, de manera discreta, sí, sumamente discreta, tan discreta que nadie se da cuenta. El salario sube una vez al año, pero la inflación es permanente. Entonces, en un momento, digamos el 1 de mayo, la curva del salario, el nivel del salario cruza la curva de la inflación, pero eso ocurre solamente en ese momento. A partir de allí y por el resto del año se va ensanchando una tijera en la cual cada vez hay mayor y mayor empobrecimiento, porque el salario cada vez compra menos de lo que se necesita. O sea, Guillermo, que se dice también que cuando se aumentan los salarios, cuando los gobiernos decretan, los gobiernos que tienen control de precios y esas cosas, decretan aumentos de salario para compensar la inflación, lo que hacen es alimentar a la inflación. Porque el empresario que está obligado a manejarse dentro de una estructura de costos, anticipa el aumento de salario que sabe que en mayo va a haber y sabe que tiene que ajustar su precio. Y cuando sale
llega el aumento de salario, ya está consumido por el precio que ya está establecido. Y al producirse la brecha, que bien explica muy gráficamente el doctor Prieto, entre la diferencia entre el precio que ya se ha fijado, o que es el que genera la inflación, y la estabilidad del salario, bueno, esa brecha la pagan solamente los pobres. Por eso es que dicen que el impuesto, como tú bien señalabas, más confiscatorio que existe, más cruel, es el de los pobres. Y cuando él explicaba que la inflación es la inflación, pero y que cuando él explicaba que la gente tenía que salir a ese mercado negro, rojo, coloreado, que él bien describe, resulta que no es la masa, la clase media alta, no, son los pobres. Entonces, ¿qué acomete el gobierno? Saca algo de esos fondos que tenemos allí, subsidia un poco más. O sea que el gobierno, los pobres, lo que hace es crear más pobreza. Bueno, es que el sistema genera inflación y la inflación genera la pobreza. Entonces, pero hay un responsable, o todos somos responsables, porque tenemos que asumir esta situación de una manera bien autocrítica. ¿Por qué? Porque todos competimos por ir montados sobre la ola. Y eso genera pues cada día una retroalimentación de la inflación. Pero una cosa gravísima es que ese modelo se derrumba por sí solo, porque mientras haya capacidad de subsidio, bueno, siempre habrá como paliar un poco la situación y la gente estará dispuesta a hacer la cola con tal de conseguir el producto que necesita, y entonces se calará las colas del mercado. Asistirá a eventos especiales llega un momento en que el desabastecimiento es total. Claro, como decía el poeta muy querido por nosotros, Héctor Lavoe, no hay cama para tanta gente. Claro. Llega un momento que la cama ya no alcanza para que la gente se recueste de ella, y entonces eso se derrumba el proceso económico, y ya va a llegar un momento que entonces, para que el país no sea arrollado por la pobreza que va a estallar en cualquier momento, porque me dirán, bueno, ¿pero por qué no protestan? Todavía no ha salido esa masa trabajadora de 3,5 millones de afiliados o cercanos al Estado, porque trabajan para el Estado o que están vinculados al partido de gobierno. ¿Por qué no han salido a protestar masivamente con los estudiantes? Bueno, porque el venezolano es un pueblo con esperanza, entonces tiene la esperanza de que las cosas se acomoden y que haya un arreglo sustancial, claro. Y que resuelva este problema, y resulta que eso no va a suceder, y esto va a generar que el país entre en una situación de conflicto imparable. En este minuto que nos queda, mi querido doctor Luis Prieto Oliveira, ¿habrá una movilización popular producto de la desesperación de la gente por el crecimiento de la pobreza y toda la crisis económica? Eso es posible, porque hay una vieja norma que dice que la revolución llega cuando el estómago se vacía. Bueno, sí, señor. Vamos a terminar ahí porque nos atropelló el tiempo, pero terminamos muy bien. La revolución llega cuando el estómago se vacía. En este caso, la revolución contra la revolución. Muchísimas gracias, Guillermo y Luis Prieto. Gracias. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puedo ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación.